país que, por lo menos hasta recientemente, se llamaba ser un país católico. Entonces sé que varios de ustedes están familiarizados ya. Lo que quiero hacer hoy, darles una pequeña introducción. También vamos a examinar, hay 3 puntos de creencias o dogmas, se llaman puntos de creencia católicas, que vamos a refutar, responder bíblicamente. La semana que viene vamos a ver algunos más y vamos a terminar con cómo entonces le hablo a mi vecino familiar del Evangelio si es de la fe católica, ¿sí? Bueno, primero el significado del nombre. No sé cuántos sabían esto o no. Algunos dicen, hey, soy católico, y ni siquiera saben lo que significa la palabra católica. Entonces, al ser iglesia, está hablando de ser algo local. Entonces, por eso vemos un montón de localidades de iglesias católicas. La palabra católica significa universal, ¿sí? Ahora, no es para ser confundido con la iglesia universal, ¿sí? Esa que viene de Brasil. No es lo mismo. Apostólica tiene un enfoque que supuestamente es sucesión apostólica que se traza a los apóstoles. Romana, divulgado más en el Imperio Romano. La Iglesia Católica es la iglesia, entre comillas, cristiana, ¿sí? Está bajo el término paraguas cristiana, aunque en definición muy específica yo no lo llamaría cristiana, ¿sí? Y es únicamente porque el cristiano es uno quien ha puesto su fe completamente en Jesucristo para salvarle y no obras, ¿sí? Entonces, pero en cuanto a las religiones del mundo, el cristianismo incluyen típicamente el catolicismo. Entonces, por eso lo llaman una iglesia cristiana. Pero es la más numerosa de las denominaciones o religiones cristianas. Está compuesta por 23 iglesias de propio derecho. La iglesia latina, que conocemos, y hay 22 iglesias orientales que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen más de 1.360 millones de fieles en el mundo. Ahora es interesante porque números católicos, ¿cuántos fueron bautizados de niño? Son, supuestamente, por la Iglesia Católica, son católicos. No sabían eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos miles de millones de personas que han sido bautizados de niños no se llamarían católicos? ¿Sí? Cuidado. Una breve historia. La fundación, la Iglesia Católica, fue formada, ahora escuchen bien, al apostatarse gradualmente desde el Evangelio de Cristo hasta lo que hoy es, empezó esa apostasía gradual en el año más o menos 250 después de Cristo, y ya quedó formulado ya muchas de sus prácticas y creencias para el 600 después de Cristo. ¿Qué diría la Iglesia Católica en su fundación? ¿Qué diría? Si le preguntas a un padre católico, un cura, ¿qué diría que fue, cuándo fue su fundación? ¿El tiempo de Cristo? ¿Cristo le dijo a Pedro? Sí. Entonces ellos lo trazan y de hecho dicen que Pedro fue el primer papa. Ahora vamos a ver eso específicamente la semana que viene, ¿sí? No hoy, pero se los dejo ahí picando. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo eso? ¿Y fue Pedro el primer papa? Bueno, en la autoridad, las tradiciones eclesiásticas, la declaración de los papas y la Biblia son todas consideradas al mismo nivel de autoridad. Ahora, en nuestra iglesia, iglesias típicamente iglesias evangélicas, sí, lo voy a decir así porque incluye varios,
¿cuál es su única autoridad? La palabra de Dios. La autoridad para toda fe y práctica es la palabra de Dios. Hay algunas que en su práctica es diferente, sí, sí. Pero en lo declarado por la iglesia, ellos ven las tradiciones eclesiásticas, las declaraciones papales y la Biblia todos al mismo nivel. De hecho, cuando el Papa habla ex cátedra o desde su cátedra, el Papa es considerado como infalible al declarar verdades de fe y costumbres. Entonces, ustedes saben que el Vaticano allí en Roma es la sede central. Es interesante que al hablar ex cátedra es infalible, pero si uno se fija en las declaraciones papales a través de los años, se contradicen. Infalible no puede existir con contradictorio, ¿sí? Ahora, ellos lo describirían como, bueno, eso fue la autoridad de Dios para ese entonces y ahora este es para nosotros. Entonces va cambiando la voluntad de Dios. Ahora, teología es considerado fundamental en varias doctrinas cristianas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ellos creen en la Trinidad, ¿sí? Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero se han agregado varias creencias y prácticas paganas e idólatras. Aunque trinitaria en teoría, en la práctica deifica a María y a los santos. Entonces, en su práctica, ahora, y dirían, ellos solamente veneran a los santos. Pero cuando uno ora a un santo, a una estatuilla, eso es adoración. No podemos confundirnos con eso. ¿Tienes preguntas? Sí. ¿Cuál es la atracción especial? Bueno, la gente por todos lados busca la forma de acercar y alcanzar a Dios y ver alguna representación tangible de Él. La gente quiere ver, tocar, sentir algo de deidad, ¿sí? Algo divino. Entonces la religión católica, con sus ritos místicos, las tradiciones devotas y los templos hermosos, concede erróneamente a la gente una medida visible, debería ser un medio visible y medible para alcanzar el favor de Dios. Los 7 sacramentos, el bautismo, que se hace en infancia, la confesión y penitencia, comunión, llamado la Eucaristía, o también la misa, la confirmación, la fidelidad a la misa, las reuniones, el casamiento también es un sacramento, y extrema unción o ungir a los enfermos. Ahora, lo que es sacramento, y ustedes dirían, pero nosotros tenemos el bautismo y la cena del Señor. ¿Esos no son sacramentos de la iglesia bautista o de la iglesia cristiana? No, son ordenanzas. La diferencia entre una ordenanza y un sacramento es que Jesús ordenó que hiciéramos tales cosas con un propósito específico, ¿sí? De hecho, vamos a ver el bautismo hoy en nuestro pasaje, de cómo nos recuerda de lo que Cristo hizo en la cruz. Por ende, ¿sí? Y si está cuando estoy predicando, si está en el medio está bien. A propósito es eso, ¿sí? Se entromete la cruz en nuestra perspectiva, bien. Eso fue aparte. Pero el sacramento son signos sensibles y eficaces de gracia. O sea que uno merece la gracia de Dios a través de los sacramentos. Salvación por obras, ¿sí?
Es la diferencia entre una ordenanza y un sacramento. Entonces, si uno recibe a Cristo, de hecho, un ejemplo, el ladrón en la cruz, que confesó a Cristo como Salvador, ¿dónde pasa la eternidad? Con Cristo en el cielo. De hecho, Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguna vez tomó la cena del Señor? No. ¿Alguna vez fue bautizado? No, ni siquiera tuvieron una manguera para rociarle desde el piso, nada. No era necesario nada salvo su fe en Cristo para el cielo. Pero si uno, siendo católico, no es bautizado, no acepta la misa, no se confiesa y hace penitencia, que vamos a ver también que es en la semana que viene, y algunas de estos otros sacramentos, entonces, ¿dónde pasa la eternidad? ¿En el cielo? No. Va al purgatorio, y vamos a ver eso ahora. Bueno, sus dogmas, puntos de creencia. Creo que hay un total de 7. Vamos a ver 3 hoy, 4 la semana que viene y algunas cosas más. Entonces, yo quería que ustedes tuvieran toda la información, que esto sea como una referencia. Entonces, por eso no hay espacios en blanco. Van a tener que simplemente prestar atención, ¿sí? Las líneas en blanco, los espacios en blanco, a veces lo hacemos para que todos presten atención. Uy, ¿cuál es el próximo? No, ahora van a tener que ustedes mismos. Pero hay unos pasajes que vamos a leer y eso ayuda. Bueno, el purgatorio fue establecido en la Iglesia Católica en el año 1439 después de Cristo, y el objetivo de esto es que los justos tengan un lugar donde puedan purgar sus pecados que quedan en ellos a la hora de la muerte. El modo de esa purgación es que la absolución de los pecados se consigue por medio de padecer en las llamas del purgatorio. Entonces, siendo católico, mueres con un poco de pecado que no has confesado, no pudiste llegar a la confesión, vas a pasar, dependiendo del pecado cometido, vas a pasar algo de tiempo sufriendo en las llamas del purgatorio, que me dicen que no es tan caliente como el infierno mismo. ¿Pregunta? No de acá. Okay. Hay algunas referencias que parecen verlo, pero vamos a ver eso un poco. Ajá. Ellos quizás dirían, bueno, él confesó a Cristo justo antes, entonces, por eso. ¿Pregunta acá? Sí, en el purgatorio, de hecho, leamos aquí, den vuelta a la página, letra C. Los católicos enseñan que los que mueren con sus pecados mortales no perdonados van al infierno para pagar por toda la eternidad. O sea, pecados mortales. ¿Cuántos pecados mortales hay? 7. ¿Los recuerdan? De asesinato, bueno, los 7 pecados capitales o mortales, sí. Y si tienen uno de esos no confesados, van al infierno por la eternidad. Sin embargo, los católicos que mueren con sus pecados sin ser perdonados, van al purgatorio y por medio del sufrimiento en ese lugar, purgan sus pecados. Cuando se haya cumplido, irán al cielo. En la semana que viene vamos a ver lo que es penitencia, donde hoy en día la Iglesia Católica ya no hace esto de la reformación, pero cuando comenzó la penitencia, uno podía, en vez de rezar el Ave María o el Padre Nuestro tantas veces como un pago, no, de hecho se pagaba dinero. Así comenzaron las penitencias. Eso comenzó Martín Lutero diciendo, esto no está bien, y fue parte de los 95 tesis que puso en la puerta de la iglesia allí donde estuvo.
en Luxemburgo, ¿fue? Y eso desató lo que hoy llamamos la Reforma, la Gran Reforma, que pasó hace 500 años, sí. Ujú. Hay una creencia en que si tu familiar está en el purgatorio, puedes pagar. Se llama bueno, antes era la indulgencia, ¿sí? Penitencia, indulgencia era la forma de pagar para acortar el tiempo. Ahora, desde la Reforma se ha cambiado cómo se paga. Ahora se paga con buenas obras, con oraciones, ¿sí? Quizás oraciones específicas, ¿sí? Esta oración lo oramos para sacarle 5 minutos del purgatorio, ¿sí? Ahora, en letra D, hay refutación bíblica. Y, déjenme aclarar, quiero que esto sea formal. Si me encanta esta interacción. Si no tengo la respuesta a una pregunta, lo voy a estudiar, así lo puedo dar la semana que viene. Entonces, quiero que esto sea de ayuda para ustedes. Entonces, voy a hacer una de dos cosas. Uno, si ya he respondido tu pregunta, pero está un poco más adelante, es qué buena pregunta, lo vamos a ver la semana que viene, si ya está planificado. Si no, qué buena pregunta, no tengo la respuesta ahora, pero lo averiguo y te hablo y lo respondemos la semana que viene, ¿sí? Obviamente, la tercera opción es que ya tengo la respuesta y, y lo vemos. Pero ese tipo de situaciones, quiero que piensen, quiero que pregunten, está bien, es aceptable eso. Ahora, no existe en la Biblia la palabra purgatorio. Y dirían, bueno, la palabra Trinidad tampoco existe en la Biblia, pero lo creemos. Sigan leyendo, ni mucho menos una doctrina referente al dicho lugar. A diferencia de la Trinidad que Jesús creyó, de hecho cuando dijo Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, ¿quién estuvo ahí? La voz del Padre, el Espíritu Santo como paloma descendió y el Hijo. ¿Sí? Entonces vemos la Trinidad una y otra vez. La Trinidad estuvo activa en la creación, estuvo activa en nuestra salvación, está activa en todo lo que hacemos. Entonces la Trinidad existe y para ayudarnos a entender esta unidad entre las tres personas de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo hemos llamado la Trinidad, porque es una unidad trina. ¿Sí? Ahora, ¿encontramos el purgatorio en la Biblia? ¿Alguna referencia al purgatorio? No. Hay solamente una instancia que es la parábola que Cristo cuenta acerca de el rico y Lázaro, donde algunos piensan que se está refiriendo al purgatorio. ¿Sí? Ahora, pero leamos aquí un minuto más antes de entrar en eso. Número 2, bajo refutación bíblica. La idea de la existencia del purgatorio es completamente contraria a la doctrina de la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque en el purgatorio tenés que obrar para ir al cielo. Pero cuando se trata de la salvación por gracia, no es por obras, es únicamente por fe. Bienvenidos. ¿Quedaron algunos más? Allí atrás. Nahuel, ¿puedes agarrar un par de estudios más? Gracias. Y ocuparte cuando entra alguien más también. Número 3, la doctrina del purgatorio niega la eficacia de la obra de Cristo en el cual dijo, consumado es. Cuando Cristo fue crucificado, Juan 19:30, lo que salió de su boca era consumado es. O sea, el pago está completo. No hace falta pagar, más está pagado.
está hecho, está terminado. Entonces, si el pago fue completo por nuestros pecados, no hace falta pagar más en el purgatorio. ¿Sí? También niega la palabra de Dios que dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. ¿Sí? Si nos limpia de todo pecado, porque hace falta limpiarlo más, purificarnos más en el purgatorio. La doctrina del purgatorio calumnia a Dios porque le quita todo significado a la palabra perdón. Porque el que va al purgatorio paga por sus propios pecados con sufrimiento y se gana el cielo. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Alguien que lea Gálatas 2:21, por favor. Gálatas 2:21. Y algunos más pueden buscar las otras referencias: Isaías 55:7, Salmo 103:3, Hebreos 9:27. Gálatas, perdón. Si tenemos que pagar por nuestros propios pecados, ¿por qué entonces murió Cristo? ¿Sí? Ahora, solamente Cristo pagó el precio de nuestros pecados y Dios nos perdona al creer y confesar nuestros pecados. Isaías 55:7, por favor. Entonces ahí es bastante claro, aún en el Antiguo Testamento, aún antes de Cristo, el proceso era arrepentirse, volver a Dios. Salmo 103:3. Entonces, si Dios es el que perdona y sana, ¿por qué el hombre trata? ¿Sí? No hace falta el purgatorio si el sacrificio de Cristo es suficiente. La Biblia dice que inmediatamente después de la muerte está el juicio. Hebreos 9:27. ¿Quién lo tiene? Entonces, la Biblia es clara. Podemos agregar otro, Filipenses 1:21, donde Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, y en ese mismo contexto habla de estar, si es ausente allí, déjeme leer. Si el vivir de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y estoy pensando en otro pasaje y no se me viene a la mente, pero el hecho de estar junto con Cristo una vez que ya no estamos aquí. Y perdón, se me vino a la mente y pensé que estaba ahí, no. Entonces no lo voy a explorar. Si alguien la sabe, ahí nomás me ayuda. Pero según la palabra de Dios, específicamente Hebreos 9:27, al morir, ¿qué pasa? Juicio. ¿Sí? Y lo llamamos el juicio de el juicio de gran trono blanco es al final de la historia. Pero ahí en ese juicio, estamos parados en nuestra propia injusticia, por el cual tenemos una eternidad en el infierno, o estamos parados en la justicia de Cristo, en el cual estamos disfrutando el cielo con Cristo por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, bíblicamente no hay un purgatorio. Ahora, en
Lucas capítulo 16 está la parábola del rico y Lázaro. Y algunos apuntan a esto, a decir que existe un purgatorio, en donde el hombre rico y Lázaro, un mendigo, mueren a la misma vez, y el hombre rico está en llamas, en tormento. Y quiero que se fijen aquí, aún si dijéramos, bueno, hay algún lugar llamado que es algo así, que quizás podríamos decir purgatorio, pero fíjense en el versículo 26, después de que el rico le dice a Abraham, quien está con Lázaro está y el antiguo, hay varias cosas pasando aquí, ¿sí? Cristo está hablando con personas quienes entendían que aquellos que morían en el Antiguo Testamento iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Cuando Cristo fue crucificado, y nos habla en 1 de Pedro 3, que descendió para esencialmente predicarle a los espíritus, varios dicen, él fue a ese seno de Abraham a proclamar victoria y llevarse a los santos del Antiguo Testamento al cielo. ¿Sí? Hay mucha y buena razón por ver eso así. Entonces, esto es antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, el rico le pide a Abraham, que está allí con Lázaro, que mande a Lázaro solamente a dar algo de misericordia para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, nos dice el versículo 24. Y Abraham responde, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Abraham mismo dice, no hay posibilidad, no hay paso de un lado al otro por el abismo, el espacio que hay entre. ¿Sí? Entonces, por un lado, aun si fuera a decir, bueno, parece que por lo menos en el tiempo antes de Cristo hubo algo como el purgatorio, el seno de Abraham. Sí, pero ¿qué dice él? No hay forma, no hay manera de pasar. La otra refutación bíblica a esto es simplemente decir, bueno, esto fue antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, ya cuando Cristo fue crucificado, esto fue hecho innecesario. Porque es con Cristo en el cielo, sin Cristo en el infierno. Sí. Bueno, pasamos mucho más tiempo en eso de lo que pensé. Pero vamos a ver la próxima, la transubstanciación. ¿Quién sabe sin leer qué significa transubstanciación? No son muy buenos católicos. En el año 1215 después de Cristo se estableció esto. La Iglesia Católica adoptó la idea que el vino y el pan ofrecidos en la Eucaristía, en la comunión, se convierten literalmente y verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es en la misa? Cuando se consagra la hostia y el vino, el cura está ofreciendo literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. Ahora fíjense en Mateo 26. Cuando Cristo dijo en Mateo 26, 26 al 27, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y de la copa dijo, bebed de ella todos, él estaba presente. Les dio a comer pan sin levadura y jugo de la vid. No les dio de su propio cuerpo. No se cortó un dedo y la pasó. No pasó eso. Habla metafóricamente. En el mismo sentido que cuando dice, por ejemplo, en Juan 10, yo soy la puerta,
yo soy el pan de vida. Sí, está hablando metafóricamente, está simbolizando algo. Entonces aquí vemos lo mismo y es bastante específico. En el versículo 28 dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, y vemos un poco más de enseñanza como vimos, fue la semana pasada que tomamos la cena del Señor, ¿no? 1 Corintios 11, Pablo nos da un vistazo más, seguramente con la ayuda de los apóstoles que estuvieron allí cuando Cristo estaba enseñando eso, que agrega, tomad, comed, esto es mi cuerpo, para que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y dice lo mismo acerca de la copa. Entonces entendemos, y tal como agarran un libro y lo leen entendiendo de que si agarran un libro de cuentos de niños, entienden que van a ser cuentos de niños. Entonces lo leen no como algo que ocurrió históricamente, sino entendiendo que esto tiene un género literario que hay que tomar en cuenta. O sea que el chico realmente no se convirtió en un dragón. Cuando leen narrativa, cuando leen historia, ven el entendimiento que estas cosas realmente sucedieron. Cuando leen poesía, lo leen con el entendimiento de que el poeta me está tratando de pintar un cuadro, de hacerme sentir algo, ¿sí? Entonces leemos la Biblia con ese tipo de entendimiento también. Los géneros literarios, entonces hay lenguaje figurativo que también necesitamos tomar en cuenta. Tratando de pensar en algunos argentinismos, ustedes tienen un montón. La quinta pata del gato, me encanta esa. De hecho, si fuera alguna vez a abrir un restaurante, tendría la cara de un gato, lo llamaría la quinta pata, lo encontré. ¿Te entienden? Nadie va a ponerse a buscar y a agarrar cada gato a ver si tiene una quinta pata. Lo entendemos metafóricamente, ¿sí? Estás perdiendo tiempo en buscarlo porque no existe. Entonces, de la misma forma tenemos que incorporar en nuestro entendimiento de lenguaje figurativo en cosas así. Entonces, cuando Cristo dice yo soy la puerta, no significa que se pone parado y uno lo tiene que abrir y cerrar. No. Y cuando dice tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, está hablando metafóricamente, especialmente cuando dice haced esto en memoria de mí. Nos está dando el propósito específico. Lo hacen no para sacrificar a Cristo, no para salvarse a sí mismo, simplemente como memoria, ¿sí? El sacrificio de la misa. Vamos a terminar esto porque estamos ahí. En 1215 se estableció que la misa ofrece a Jesucristo a diario en los altares como sacrificios por los pecados. Los creyentes católicos pueden dar buenas limosnas para que el sacerdote de turno quizás ofrezca misa, el sacrificio de Cristo, por los que han muerto y están en el purgatorio. Entonces pueden pagar una indulgencia. El objetivo, que no hay más que una iglesia universal fuera de la cual nadie se salva. No hay más que un sacrificio que es la misa. El mismo Jesucristo está en los elementos y el altar. El sacramento no puede hacerse sino por un sacerdote ordenado, por orden y virtud del poder de la Iglesia Católica. Entonces, cada misa, ahí nomás, después se forma esa fila para recibir la hostia y el vino y recibir el sacrificio de Cristo. Ahora, la noción que Cristo tenga que ser sacrificado vez tras vez tras vez por la remisión de los pecados es completamente contrario a lo básico del cristianismo. Fíjense en Hebreos 5. Él comienza diciendo, en Hebreos 5 nos dice,
Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuántos habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cosas cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Se le está diciendo, al tener que explicarle estas cosas de vuelta, están mostrando su inmadurez espiritual. Salteamos un poco por tiempo. Versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. El hecho de tener que explicar que Cristo murió una sola vez, porque es imposible volverlo a crucificar otra vez, es algo inmaduro. Espiritualmente es lo básico del cristianismo. Ahora fíjense que Cristo ya no tiene que ser sacrificado, pues su sacrificio fue suficiente. Hay una lista de versículos allí en Hebreos. Les voy a 1, 2, 3, 4. 4 voluntarios que lo lean, por favor. Hebreos 7, 23 al 28 y vamos. Quiero que escuchen las veces que dice una vez para siempre. ¿Sí? Hechos 23 al 28. Perdón, Hebreos 7, 23 al 28. Nueve, 11 y 12. Versículo 24 al 28, el mismo capítulo. Perdón, el 9, era 9, el capítulo 9, 24 al 28. Perdón, estaba buscando, digo, me perdí yo. Ahí está Martín. ¿Puedes leer, Elba, el 10 una vez que llegamos? No, el 24 y 28, al 28.
Ahí está. Ujú. Y finalmente 10 al 14. Entonces, Cristo murió, fue sacrificado ¿cuántas veces? ¿Para cuánto duró? O sea, que aún es eficaz para hoy. Entonces, eso hace nulo tener que sacrificar a Cristo cada misa. Hace nulo el purgatorio. Hace nulo tener que ingerir el cuerpo de Cristo en cada misa, ¿sí? Entonces, el hecho, me encanta esto porque va de la mano con lo que vamos a ver ahora en la reunión de Colosenses 2. El sacrificio de Cristo fue completo. Padre amado, te doy gracias por eso, que podemos tener una confianza en tu obra en Cristo. Al tener esa confianza podemos estar confiados que tú obras en nosotros para no solamente iniciar un proceso de transformarnos, sino de completarlo también. Y podemos estar confiados en que nuestros pecados están perdonados, nuestra deuda está pagada, nuestra eternidad en el cielo está sellado al haber confiado en Cristo como nuestro Salvador. Te doy tantas gracias que podemos descansar en ese hecho. En el nombre de Jesucristo te pido que nos ayudes a recordar esto diariamente y vivir